Señor les bendiga, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 21. Y les pido que por favor, por un instante, nos pongamos de pie para que bendigamos al Señor y su palabra. La Biblia dice en el Salmo 138, 2: bendeciré al Señor y me postraré hacia tu santo templo. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así como nos postramos ante su nombre y santificamos su nombre, nosotros también nos postramos ante su bendita palabra. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu palabra. Señor, tú has declarado de que lo más santo, lo más grande, lo más precioso, lo más sublime es tu nombre. Pero tú dices de que tu palabra es igual que tu nombre, mi Señor. Es santa, es eterna, es sublime. Tú nos pides que tu palabra, así como tú eres glorificado, que tu palabra sea glorificada. Señor, mi Rey, glorifica tu bendita palabra en esta mañana, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, permite que tu palabra corra hoy y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Señor, trae entendimiento a nuestras vidas. Señor amado, que el poder de tu palabra, mi Señor, sea vivificándonos, transformándonos, mi Señor, haciéndolo lo que tú declaras, mi Señor, que somos benditos tuyos, mi Señor, que somos bendición. Mi Rey amado, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu palabra, mi Señor. Declaramos, mi Señor, los cielos abiertos, mi Señor, porque donde entra tu luz, mi Señor, no caben las tinieblas. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí el Señor nos muestra y nos quiere enseñar a través de dos parábolas. El versículo 21 es una parábola, el versículo 22 es otra parábola diferente. Y el Señor aquí en estas parábolas está hablando de ese poder sobrenatural. Está hablando del poder de su palabra, del poder del Espíritu Santo. Y qué lindo que nos hable también de su orden. Entonces, a través de estas dos parábolas el Señor nos quiere mostrar y enseñar un orden precioso. Cuando el Señor habla de que no se puede remendar en un vestido viejo un paño nuevo.
El vestido viejo habla de la ley, habla del hombre viejo en una palabra. El paño nuevo habla de la obra del Espíritu Santo, del poder de lo alto en nuestras vidas. Entonces, el poder de lo alto no se puede remendar en un hombre viejo. Un hombre viejo no admite ese poder, bendito es el nombre del Señor, porque cuando se revienta ese poder, ese paño comienza a alar y se comienza a expandir y comienza a tirar y rompe el hombre viejo. Bendito es el nombre del Señor. Y muchos hombres viejos, venimos a que el Señor nos expanda, para que el Señor haga una obra vivificadora y transformadora. Entonces, qué lindo poder entender esta primera parábola en el versículo 21. Porque entendemos de que por muchos años la iglesia ha estado vestida de religión, de tradiciones, de estructuras religiosas rígidas, tiesas, viejas, que no cambian. Por eso, cuando el Señor habla de un paño nuevo, el paño nuevo se encoge. El paño nuevo tiene propiedades porque está nuevo y se estira. Entonces, dice que cuando un vestido viejo, imagínense un hombre viejo, una persona vieja, un borracho, una persona del mundo, recibiendo ese paño nuevo del Espíritu, ¿qué hace? Lo único que hace, imagínense, cuando ese Espíritu de Dios comienza a expandir o a encoger, no hay vida, no hay capacidad para que se expanda, ni para que se encoja, ni para que ese poder de ese paño nuevo que habla del Espíritu haga una obra. Se rompe y dice que se pierde tanto la ropa vieja, se acaba de dañar, se acaba de romper, y la obra preciosa del Espíritu Santo es desechada. Entonces, qué lindo de que Dios quiere que nosotros salgamos de la religión, de las estructuras, del legalismo, de lo rígido, de lo seco. Jesús no vino, hermano, a remendar una vida vieja y caída. Él vino a renovarnos y darnos una vida abundante. Bendito es el Señor. Porque nosotros sin Dios somos como ese vestido viejo que se rompe, lleno de rupturas, frágil, pero seco, sin vida. Y el Espíritu Santo, el Evangelio de la gloria de Cristo, es ese paño que tiene ese poder de expandirse, y el vestido viejo no lo resiste. Por eso, qué lindo poder entender lo que el Señor nos habla. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la ruptura. ¿Cuánta gente han conocido del Señor, han conocido del Evangelio? Remendaron el Evangelio a su vida, remendaron a Cristo a su vida. Y como era un remiendo, comienza el Señor a expandirse. Y es el poder de lo alto hacer una obra maravillosa, pero como la ropa vieja es rígida, ya no tiene poder de expansión, entonces ¿qué hace? Simplemente se rompe. ¿Cuántos hay hoy en día que conocieron al Señor y están rotos en la calle, en delitos y pecados? Y la ruptura ahora es peor. 7 demonios, dice la Biblia, vienen sobre ellos. Entonces, el paño nuevo habla de Cristo, y no podemos remendar nuestra vida vieja a la vida del Espíritu. Miren que en la parábola que sigue dice que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos, no en odres viejos, porque no resiste, porque el odre viejo es rígido,
rígido, ya no se puede expandir. Y acuérdese de que usted y yo, como hombres viejos, no tenemos poder de expansión. Es necesario morir, porque Salomón dijo que ni los cielos de los cielos de los cielos podían contener ese poder de Dios, esa presencia, esa gloria de Dios. Imagínese un vaso viejo. Entonces por eso es necesario nacer de nuevo, porque el que nace de nuevo dice que todas las cosas son hechas nuevas, comienzan a crecer, nuevas relaciones, nueva vida. Bendito es el Señor. Trae restauración. El Señor sana los hogares, sana las familias, sana los corazones. Eso lo hace Él sobrenaturalmente. Entonces, ese paño nuevo nos habla de Cristo. No podemos, hermanos, presentarnos delante de Dios con una vida remendada. No podemos. Es como aquella parábola en donde el Señor va a hacer una fiesta a su hijo, que habla de la fiesta de la boda del Cordero. Y llama a los invitados, pero los invitados no quisieron ir. Estaban ocupados en sus muchos quehaceres, mucha agenda. Y el Señor les dice, bueno, entonces, ya que ellos no quieren venir, eran los judíos, entonces vayan y busquen, a todo el que encuentren, invítenlo. Y dice que cuando estaban en la fiesta viene el Señor Jesucristo viene y ve a uno que no estaba vestido de gala. La ropa en el Señor tiene que ser sin mancha y sin arruga. Tiene que ser una ropa para esa gala. Bendito es el Señor. No puede haber remiendos. No puede haber remiendos, hermano. Nosotros no podemos remendar a Cristo a nuestra vida, no. Para mucha gente el venir a la iglesia es remiendan la iglesia a su vida, pero siguen con su vida vieja, con la ropa vieja, y en su momento eso se va a expandir y se va a romper y va a ser mayor el pecado. A mayor conocimiento, mayor juicio y mayor condenación. Entonces, ni podemos mejorar nuestra vida en el Señor con parches de bondad. ¿Cuáles son los parches de bondad? Hay gente que viene a las iglesias, que escuchan la palabra y que comienzan a mejorar su vida. Dios no nos llamó a mejorar nuestra vida. Dios nos llamó a morir para darnos una vida nueva. Bendito es el Señor. A eso nos llama el Señor, no una vida vieja pasada, siguiendo viviendo, nuevamente seguir en una vida carnal, pero parcharon al Señor a su vida, pusieron un parche nuevo. El hombre natural, hermano, vive de remiendo en remiendo. Mire qué hace el hombre natural: falla, se emborracha, se acuesta con otra, peca, hace lo que quiere y va y le dice a la mujer cuando ya ve que todo está mal y le promete, parcha, pone un parche, le promete, pero apenas salen las tentaciones, está en la calle, la vida del mundo, porque es ropa vieja. Entonces, hombre viejo vuelve y peca y vuelve y le dice a la mujer, y le promete otro parche, y así se pasan toda la vida poniendo un parchecito sin mi amor, a partir de ahora voy a cambiar. Una mentira, porque el único que nos cambia es el Espíritu Santo. Hermano, dice que los ojos, estos ojos del hombre no se sacian. Tienen su mujer y quieren otra, y tienen las dos y quieren tres, y las quieren todas. Así éramos. Entonces, fácilmente se conoce cuando un creyente tiene un parche en su vida. Lleno de hueco, pero lo parcha con tela nueva, o sea, con tela de bondad, con tela religiosa. Pero al final siguen en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el hombre natural vive, hermano, de remiendo en remiendo, remendando su vida. Dios no nos llamó a remendar la vida. Dios nos llamó a vivir en un poder sobrenatural. Entonces, Dios no nos habla de remendar, sino de renovar. Por eso nos dice la palabra que debemos ser transformados. El hombre remienda, pero Dios renueva. Mateo 9:16 dice lo mismo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. El paño nuevo no solamente habla de las obras de Cristo, sino de Cristo mismo. Ese es el paño nuevo, que
mucha gente en la iglesia, pero vos no llevas pues tantos años yendo a la iglesia, que te llamas cristiano, que te mantenés orando y con esta vida de pecado, con mal testimonio, no dan fruto. Simplemente se puso un remiendo religioso. Un remiendo religioso que no tiene poder, que en su momento, cuando venga la presión, se estira el paño y se rompe, se muestra el pecado. Entonces, Cristo va a estirar y va a exigir hasta que el vestido viejo se rompa o se haga nuevo. Porque Él viene, Jesucristo viene a hacernos nuevos. Miren lo que dice 1 Corintios 15:53. Dice, porque es necesario que esto corruptible, este paño viejo, nosotros, se vista de incorrupción. Habla de vestido, mire, habla de vestido, habla de un paño. O sea, lo corruptible que somos nosotros, corruptible, ¿por qué? Porque nos corrompemos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nos morimos, corruptible. Es necesario que esto corruptible, este paño viejo, este hombre viejo se vista de incorrupción, y que esto mortal, el hombre viejo, nosotros, se vista de inmortalidad. Es necesario que haya un vestido nuevo en nuestras vidas. Por eso, mire que Apocalipsis 19 dice que a ella, a la iglesia, a los que venimos a congregarnos, dice, a los que nacimos en el Señor, dice que a ella se le ha concedido que se vista no con parches, sino de lino fino. Y el lino fino son las obras que Dios preparó desde antes para que cada uno anduviésemos en ellas, obras del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Isaías también menciona el vestido viejo cuando parchamos a Cristo. Cuando simplemente me llamo cristiano, pero la Biblia dice, no todo el que se llama cristiano entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es imposible. Necesitamos nuevas vestiduras. Necesitamos un cuerpo incorruptible. Necesitamos un nuevo nacimiento, hermanos. Entonces Isaías menciona lo que es la ropa vieja en la cual se le pega un parche nuevo. El parche nuevo son las obras de justicia que nosotros hacemos. Me voy a ayudarle a los pobres. Me gusta ayudarle a la gente. Que la gente venga, que, como dice la iglesia tradicional, que hay que hacer buenas obras. Eso a los ojos de Dios es inmundicia. Cuando yo voy a hacer buenas obras y tengo una vida de pecado, una vida que no agrada a Dios, esas obras son un trapo de inmundicia, lo dice el Señor en Isaías. Entonces, Isaías claramente dice que el vestido viejo, que se va a romper de todas maneras, es mejor que se acabe del todo y Dios nos da un vestido nuevo, porque eso es lo que Él quiere. Un vestido nuevo, una vida nueva. Entonces, Isaías lo dice claramente, hermanos. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, parches de bondad, parches religiosos, parchamos a Cristo o remendamos a Cristo en nuestra vida, entonces, ¡ay, qué persona tan buena! Mire, por ejemplo, cuando este señor Pablo Escobar se murió, gente que dice que dan su vida por él. Usted lo puede ver por ahí cuando presentan el resumen de la vida, llorando por él, porque fue mejor que Jesucristo. ¿Me entienden? Y eso sí en la iglesia. ¿Pero qué? Una vida simplemente, imagínense, comparando cosas que no tienen sentido. Que porque Pablo Escobar regaló unas casitas a gente pobre, esa gente pobre, si no se convierten, se van con su casita para el infierno. En cambio nosotros, convertidos no de religión, Dios no nos llamó a convertirnos de religión, Dios nos llamó a vivir la palabra. Cuando vivimos la palabra, los hogares son transformados, nuestras vidas son transformadas, nuestros hijos son transformados, hay sanidad, hay bendición, hay edificación. Pues aquí habemos muchos testigos y millones en el mundo de la obra, no de una religión, porque la religión no sirve para nada, de la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Hoy vamos a ver el primer milagro que hizo Cristo y en qué consistió. El primer milagro que hizo, para que veamos el poder del Señor y el poder de su palabra. Entonces, no podemos, hermanos, remendar con nuestras buenas obras, que
Que pasa a un pobre y le ayudamos, gloria a Dios, ayudémosles. Pero eso ante Dios no significa nada, porque dice que Dios preparó unas obras para que viviésemos en ellas. Parte de esas obras es ayudar al pobre, ayudar al menesteroso, darle comida al que no tiene, darle ropa al que no tiene. Eso dice la Biblia, el que está en la cárcel, visitarlo, llevarle algo. Eso es parte de las obras, pero la primera obra tiene que ser la que Dios haga en nosotros, en nuestra vida. Porque si entonces Dios no ha hecho su obra de que seamos transformados a la imagen de Cristo, entonces todo es pérdida. Dios nos llama a ser un paño nuevo. Miren lo que dice Romanos 13:14. Dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne. O sea, el llamado del Señor a vestirnos de Cristo, ese es el vestido que Él quiere. Vestirnos de Cristo, vestirnos de su carácter. ¿Y cómo nos vestimos de Cristo? Recibiendo la palabra, atesorando la palabra, meditando en la palabra, obedeciendo la palabra. Así nos vestimos de Cristo. Colosenses 3:12, mire otra vestidura que nos pide el Señor que nos pongamos. Colosenses 3:12 y 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Esa es la vestidura que Dios nos pide para poder estar en la boda del Cordero. Dice que pasó y vio a un hombre que no estaba vestido de gala. Hay que vestirnos de Cristo, no vestirnos de religión, no vestirnos de conocimiento bíblico, no de Cristo. De Cristo, y el conocimiento bíblico es para que lo obedezcamos, y entonces eso nos hermosea. Bendito es el Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestimenta que Dios nos quiere. El 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios solo acepta el paño nuevo, no remiendos. Con Dios no hay remiendos. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare recogerá. Dios nos llama a eso. Entonces, muchos han remendado la Biblia a sus vidas. Usted no ve gente con la que usted habla que le dice, no, usted va a compartirles de la palabra, a compartirles del Señor, no de una religión, sino del Señor. Y les dice, no, yo ya me he leído esa Biblia varias veces. ¿Cómo les parece? Tienen una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de tinieblas, y remendaron la Biblia a su vida. Dios no admite remiendos. Dios no admite, allá no va a decir, Señor, mire, muchos remendaron los dones a sus paños viejos, pero siguieron siendo paños viejos, no fueron transformados. Por eso el Señor en aquel día le dirá, le dicen, Señor Maestro, mira, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre profeticé, en tu nombre te traje mucha clientela, en tu nombre. Y como simplemente Dios le dio esos dones y Él remendó a Cristo y la iglesia a su vida, el Señor le dice, apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces esto no es por dones, hermano, ni por religión, ni por conocimiento bíblico. Dios nos llama a vestirnos de Cristo, a vestirnos de su palabra. Eso es lo que quiere. Dios, hermano, no quiere nuestra vida remendada. Dios quiere que seamos injertados en Él, no remendados. Entonces, muchos han remendado el congregarse como parte de su agenda. Se congregan, pero así como se congregan, también tienen las novelas, tienen su vida normal, se emborrachan, se mantienen de baile en baile, o sea, su vida normal. Remendaron la congregación a sus vidas. Y Dios no admite remiendos. Entonces, muchos que se llaman creyentes no pueden ver el poder de lo alto. ¿Por qué? Porque solo tienen un enchape religioso. Cuando viene la presión, cuando vienen las circunstancias, cuando se levanta el esposo en contra de la mujer, o vienen las cuentas, o vienen cualquier circunstancia, o viene la enfermedad, ahí mismo se les cae el enchape. No era nada de Dios. Comienza a salir de sus bocas maldición y amargura. Pero verdaderamente aquel que está centrado en el Señor, que tiene un vestido nuevo, que no está remendado, hermano, sino que está vestido de Cristo, aquel en medio de las circunstancias, dice la Biblia, que Dios le pone gozo,
Dios le pone paciencia, Dios le pone esperanza, Dios le pone fe, Dios lo llena de paz en medio de las circunstancias hasta que venga Dios y solucione todo. Que Dios lo ha prometido, hermanos. Entonces, Dios no nos está ofreciendo un remiendo, hermano, sino una vida nueva. Pero para ello, la Biblia nos dice claramente que es necesario. Acuérdense que Dios está hablando de dos cosas en esas dos parábolas. Está hablando de lo viejo y de lo nuevo. Está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Está hablando de una vida vieja y de una vida nueva. Está hablando de un agua física y de un agua espiritual. Todo es lo que nosotros debemos entender hoy. Pero para que haya un cambio entre esas cosas, está hablando de un viejo sacerdocio y un nuevo sacerdocio. Está hablando de un viejo sacrificio y de nuestra vida como sacrificio vivo. Está hablando de un viejo templo de Jerusalén y un nuevo templo, su vida como olor grato al Dios. Bendito es el Señor. Entonces hay una serie de cambios que Dios está mencionando en esta parábola, pero están ahí escondidos. ¿Qué es lo que está trayendo el Señor entre un paño viejo y un paño nuevo? Entre un odre viejo y un odre nuevo, un vino viejo y un vino nuevo. Bendito es el Señor. Está hablando del poder que se derrama cuando viene Cristo y envía su Espíritu. Una cantidad de cambios maravillosos que deben generarse en nuestras vidas para que vivamos bajo ese poder de lo alto. Haya restauración, haya sanidad, haya bendición. Entonces, para que haya ese cambio tiene que haber. La Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, habla de obedecer la palabra, habla de hacernos de la palabra, habla de vestirnos de la palabra, vestirnos del Señor. En eso habla, y la Biblia lo compara con una muerte. O sea, ya no vivo yo, ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bendito es el Señor, a eso nos llama Él. Entonces, mucha gente cree que su problema, gente de mal carácter, que cada que pasa circunstancias sale el mal carácter. Mucha gente cree que el problema de su vida es el mal carácter. La verdad es que si eso se repite y se repite y se repite y se repite, simplemente Cristo es un remiendo en su vida. Porque lo nuevo que trae Cristo es el carácter de Él para nuestra vida. Carácter de paz, de gozo, de bondad, de amor. Eso lo trae Cristo en la nueva vida. El carácter viejo es del hombre viejo. Y entonces simplemente se congrega o hace cosas en la iglesia, está reventado. Tiene un parche religioso. Y Dios nos llama a salir de eso. Sigue siendo simplemente un vestido viejo, un hombre viejo. Y Dios nos quiere nuevos. Miren lo que dice Efesios 4:22. Hermanos, la palabra, cuando usted y yo le pedimos entendimiento al Señor, una de las cosas que yo más le pido al Señor, prácticamente es casi la única que le pido: entendimiento. Señor, danos entendimiento. Porque si entendemos, Señor, entonces te vamos a glorificar. Si entendemos, te vamos a honrar. Si entendemos, no nos vamos a chocar, Señor. Si no nos das entendimiento, Señor, ¿cómo te vamos a agradar? Eso es lo que más le pido yo, Señor, entendimiento y temor de Dios. Entendimiento y temor de Dios, para hacer lo que agrada a Dios. Entonces miren lo que dice Efesios 4:22. En cuanto al hombre viejo, la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, mire, o del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, de pecado en pecado, de maldad en maldad. Dice que nos despojemos de ese viejo hombre. Entonces, y sigue diciendo el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque, acuérdese, mire esto, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay una parte etérea en nuestra mente. La Biblia en el Antiguo Testamento era como sólida, eran mandamientos para cumplir físicamente. En el Nuevo Testamento, cuando viene el vino nuevo para llenar un odre viejo y expanderlo, y expanderlo. Entonces ahí es donde la palabra ya deja de ser la palabra como ley, y la Biblia dice que se convierte a partir de ese momento en espíritu. Ya la palabra comienza a ser etérea. Ya usted ora por una persona que no está presente, y no importa que esté en Estados Unidos, y si usted lo hace con fe y la voluntad de Dios,
Dios lo sana, porque esa palabra ya no está limitada a un odre, o a una tinaja como en las bodas de Caná. ¿Qué pasaba en las bodas de Caná? Que le traen al Señor unas tinajas, y acuérdense que esas tinajas son un tipo, una figura, una sombra. Lo que había en las tinajas era agua, y esa agua, con eso era que se purificaban en el Antiguo Testamento. No era con la palabra de Dios, era con agua. Entonces el Señor viene y les hace un milagro y les demuestra un poder sobrenatural, que iba esa agua que tipificaba la palabra, la iba a convertir en espíritu. Por eso más adelante dice que el Señor convirtió esa agua, la convirtió en vino, que habla del poder del Espíritu Santo. O sea, esa agua física que estaba metida en una tinaja física, el Señor, y que era para purificar a la gente, el Señor la convierte en vida, en espíritu, en eficaz. Qué tremendo, hermanos. O sea, la palabra ya no es como en el Antiguo Testamento. Ahora la palabra es espíritu, la palabra tiene poder, la palabra es viva, la palabra es espíritu, es eficaz, hermano. Y se ve la eficacia cuando usted comienza a orar por una persona, usted comienza a orar por un vecino, a orar por él, cuando usted menos lo piensa, que comienza a ser tocado. ¿Por qué? Porque ya esa palabra suya no es como en el Antiguo Testamento. Ahora esa palabra es espíritu, viaja y hace una obra preciosa y maravillosa. Es algo sobrenatural que ocurrió en el Nuevo Testamento. Por eso es maravilloso entender las cosas de la palabra y el poder sobrenatural que tiene la palabra. Cuando usted ora por una persona que está en el hospital y comienza a orar, de un momento a otro trae noticias tremendas, maravillosas. Qué tremendo es el Señor. Y renovaos, 23, en el espíritu de vuestra mente. Mire, ya cuando hay una renovación, ya en el espíritu de nuestra mente. Y dice, y vestíos de nuevo hombre. O sea, ropa nueva. Porque acuérdense que la ropa nueva es esta, es el cuerpo, es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y hay que vestirlo de nuevo. Y miren lo que dice, creado según Dios. O sea, y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre está vestidura de su cuerpo y del mío. Del nuevo hombre dice, creado según Dios. El nuevo es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el Señor dice en Juan 12, 1, 12 y 13, que habla del nuevo nacimiento, y dice, mas a los que creyeron en su nombre, Dios les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, nueva creación. No es engendrado de sangre, ni de voluntad no es engendrado de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿En qué? En justicia, en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la palabra, es la balanza de Dios. Y en santidad de la verdad, la palabra, poder de la palabra sobrenatural. Entonces, hay que vestirnos del nuevo hombre. Ahora, comencemos con la segunda parábola. Que habla de lo mismo, pero de una manera diferente y preciosa. Marcos 2:22. Porque mire que en esos dos versos el Señor habla de dos cosas totalmente diferentes, pero que en el fondo tiene escondido el mismo propósito del poder de lo alto. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. O sea, el Espíritu Santo se pierde, se derrama en esa persona, no hace la obra y los odres se pierden. O sea, la persona se condena, porque la persona es el odre. El vino es el poder del Espíritu Santo. Cuando hay un odre viejo, no tiene capacidad para recibir ese poder de lo alto, porque ese poder de lo alto se expande. ¿Qué pasa con el vino? Cuando usted coge un odre viejo, acuérdese que el odre viejo está hablando de usted y de mí, de personas. Un odre viejo, una bolsa para echar vino, y le echa vino nuevo. ¿Qué pasa? Que el odre viejo, la bolsa de vino,
Con el tiempo se seca y se hace rígida, ya no se expande. Pero el vino nuevo comienza a fermentarse y comienza a generar gases. Entonces comienza a expandirse. Por eso dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. El poder del Espíritu Santo en una persona sin convertirse no se puede echar. Miren lo que le pasa a muchos que dicen que nacieron de Dios. Miren cómo se han enriquecido con el pueblo de Dios. Están llevando cantidad de gente a los infiernos con ellos, con sus nuevas filosofías y psicologías, porque hasta son psicólogos ya los pastores. Les encanta la psicología, porque con la psicología yo lo puedo hipnotizar a todos ustedes y no se dan cuenta. Como todos dicen amén, los voy a hipnotizar y amén, ok, de aceptarlo. Eso es lo que hacen, hermanos, muchos. Entonces, no se puede echar el vino nuevo, porque el vino nuevo se expande. Como dijo Salomón, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero usted, al ser un odre nuevo, el odre nuevo tiene el poder de aprender, tiene el poder de estirarse, tiene el poder de humillarse, tiene el poder de expandirse. A medida que el Espíritu Santo se expande, usted se expande. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, qué tremendo es cuando el vino nuevo se está derramando en las congregaciones en odres viejos. ¿Sabe qué pasa? Que en el día del juicio Dios va a demostrar esto, que el odre se perdió y el vino nuevo se derramó. No recibieron el poder del Espíritu transformador, vivificador en sus vidas. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Necesitamos el odres nuevos, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo para poder recibir el poder de lo alto y no estar mendigando cosas de los hombres, sino que ese poder que está en usted obre maravillosamente. Si no somos odres nuevos, hermano, el vino nuevo se va a derramar. Así como muchos llevan años congregándose, años recibiendo palabra, y el vino simplemente es como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no venía dentro del odre, no venía dentro de la persona, sino por fuera. En el Antiguo Testamento los odres, las personas eran como un vaso al revés, que el Espíritu Santo se quería derramar en ellos. Se derramaba, pero el mismo se expandía, se derramaba, no entraba. Hoy, en los nuevos odres, el Espíritu Santo viene y los llena a capacidad, y tiene el poder de expandirse y expandirlo. Bendito es el Señor, porque la revelación de Dios no tiene límites, el poder de Dios no tiene límites. ¿Qué hace? Si un odre es nuevo, el vino comienza a expandirse, y como el odre es nuevo, es elástico, entonces el vino no se va a ver limitado por el odre. A medida que va expandiéndose, el odre se expande. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas: expandirnos, hermano, llevarnos a lugares maravillosos, llevarnos a tremendas posiciones en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, hermanos. Él tiene ese poder, pero para que esa expansión del Espíritu llegue a nuestra vida y vivamos ese poder sobrenatural, hermanos, y haya poder en nuestra oración, en nuestra vida, debemos ser odres nuevos para poder expandirnos. El Espíritu Santo quiere hacer cosas maravillosas con, hermano, cuántas miles de bendiciones hay para usted y para mí en la Biblia. Y el Espíritu Santo está limitado porque muchos en la iglesia son simplemente odres que están de para abajo. Mientras más le echan, más se derrama. Y Dios quiere que seamos odres, hermanos, dispuestos, humillados. Por eso dice que el que se humilla, Dios lo exalta y lo llena. Ese es el poder que necesitamos, hermano. Entonces, miren lo que dice Romanos 8:5. Necesitamos, hermanos, de una vez por todas, ser odres nuevos para poder recibir, hermanos. Usted ve que los pastores, uy, cómo Dios usa a ese pastor, uy, cómo Dios usa a aquella persona. Hermano, Dios nos quiere usar a todos para su gloria.
Dios quiere glorificarse en su vida, en la mía, en su matrimonio, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su negocio, en su trabajo, en sus talentos. Dios quiere glorificarse, pero debemos ser odres nuevos. Hermano, mire, la Biblia dice, y lo vamos a entender el jueves, vamos a comenzar a entender cosas maravillosas el jueves en la oración según el modelo del cielo, que es proyectado aquí maravillosamente con unas imágenes preciosas de la Biblia, para entender cosas maravillosas. La Biblia dice que Dios llevó, Jesucristo llevó nuestras maldiciones, que llevó nuestra miseria, que llevó nuestras enfermedades. Hay gente que se mantiene enferma. ¿Sabe cuál es el problema de la enfermedad y de muchas cosas en nuestras vidas? El problema está en la cruz. La primera invitación que el Señor nos hace cuando nos encontramos con Él es el que quiera. Cuando uno le dice al Señor, yo, entonces el Señor le dice, ya que te negaste, toma tu cruz. El poder de nuestra sanidad está en la cruz. El poder de la restauración está en la cruz. El poder de la bendición de Dios está en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz es donde somos uno con el Señor, y ahí donde verdaderamente el Señor dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, el que vive en mí es el que no se enferma. Cristo, Él trae sanidad para nuestras vidas. Pero, ojo, es importante que nosotros entendamos si verdaderamente tenemos una vida crucificada al Señor. Y nos dice, y el Señor nos dice, toma tu cruz cada día necesitamos de Él, cada día necesitamos de esa sangre, porque esa sangre nos libra de toda maldición y de todo poder satánico en contra de nuestro cuerpo y en contra de nuestra vida. Eso lo dice la Biblia. Y eso es para el que lo crea. La Biblia dice que para el que lo crea. Entonces miren lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, odres viejos, piensan en las cosas de la carne, los odres viejos, los que no han sido renovados, que no han nacido del Espíritu. Pero los que son del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu, en esas piensan. ¿Sí ven? Un odre viejo es como un vaso, hermano, boca abajo, simplemente. Nunca lo va a recibir. ¿Cuál es el problema del odre viejo que está con el vaso boca abajo, que no recibe nada? O sea, que venimos y nos congregamos, pero cuando salimos nuestra vida sigue igual. Seguimos con los mismos pecados de siempre, con las mismas mentiras de siempre, con la misma vanidad de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, corazones cerrados. Y según dice la palabra, echan mi palabra, o sea, esa palabra que es el Espíritu hablando, la echan tras sus espaldas. Y le dan rienda suelta a sus vidas. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor nos quiere, hermano, enseñar sobre el poder de su redención. Y ese poder expansivo y sobrenatural del Espíritu Santo en los odres. El odre nuevo y el vino nuevo, Dios no nos está enseñando acerca de una nueva religión o nuevas experiencias, sino de un poder sobrenatural que transforma, ensancha, expande nuestras vidas a otro nivel. Y eso lo podemos ver en millones o en cientos de miles de personas en el mundo que dan sus testimonios y que hay fruto de sus vidas. Es un poder de expansión, hermano, que al vino fermentarse, al Espíritu Santo querer expandirse. Hermano, ¿cuánta gente limita al Espíritu de Dios? ¿Cuántos podemos decir aquí, yo he limitado la obra de Dios en mi vida? A lo mejor Dios ya me tuviera, quién sabe en qué lugar, haciendo qué, predicando o haciendo su obra o en cosas maravillosas, quién sabe dónde me tendría, en mi hogar, en mi familia, si yo no hubiese hecho caso, si le hubiese obedecido al Señor. Limitamos el poder expansivo del vino nuevo. Y Dios nos quiere como odres nuevos. Pero el vino nuevo del Espíritu, hermano, no nos sigamos dando cosas contra el aguijón. Dios requiere que para que haya un poder expansivo en nuestra vida, requiere un odre nuevo, un nuevo nacimiento, una relación de comunión con Dios, hermano, no más religión.
Dios no quiere más religión en nuestras vidas, hermano. Puro cuento, legalismo. Para ser lleno cuando nosotros le pedimos la llenura del Espíritu Santo, es lo mismo. El Señor está hablando de un odre nuevo para poder meter ese vino que se expande, que produce gases, que se fermenta y no tiene límites. Señor, yo quiero que me llenes, Espíritu Santo, y en los mismos pecados, en las mismas novelas que no hablan sino de pecado, de venganza, de fornicación, de adulterio, de todo lo malo. Y ahí está, vea, y dice que por aquí es la lámpara del cuerpo son los ojos. Y pidiéndole la llenura del Espíritu Santo, pidiendo poder de Dios. ¿Para qué? En aquel día Dios nos va a demostrar de que Él sí lo derramó, pero ¿sabe qué? Como era un vaso al revés, se regó. Cuando estemos en el juicio, Dios nos va a demostrar de que derramó todo su poder sobre nuestras vidas, pero que nosotros con nuestra vida independiente de Dios y con nuestra agenda ocupada, hermano, no permitimos que el Espíritu Santo se expandiera. Por eso Él quiere verdaderos odres nuevos, personas nuevas, vida nueva, hermano, hombre nuevo en cada uno de nosotros. Necesitamos eso, hermano. Así que para el vino nuevo el Espíritu se expande en nosotros. Necesitamos un odre nuevo, un odre no rígido, seco. Hermano, les enseñan las doctrinas. Hay gente que todavía se sigue cubriendo con la sangre de Cristo. Y sabe que más bien salen a maldecir, a decir, vean a mí, mire que están enseñando herejías. Hermano, lo más poderoso que hay en la Biblia es la sangre de Cristo. No hay cosa más poderosa. Es la que nos hace odres nuevos, para que simplemente yo en una vida de pecado y me cubra. Así no funciona el reino, hermanos. Hay que ser odre nuevo para que esa sangre se rocee sobre mi vida constantemente y sobre la suya. Entonces, para el vino nuevo, hermano, necesitamos un odre nuevo, expandible, enseñable, humilde. Mire lo que dice Colosenses 3:9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo odre, del odre viejo, para poder que el vino se expanda, el vino del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Ojo con sus hechos, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. 10. Y revestido de nuevo, revestido de Cristo. Dice dice Gálatas 3:27 que en el bautismo de Cristo fuimos revestidos. Necesitamos ser un odre nuevo, revestidos del vino nuevo, del poder de lo alto, y revestidos del nuevo, del odre nuevo, el cual, ojo, conforme a la imagen del que lo creó. O sea que el odre nuevo tiene que tener la imagen de Cristo, porque ahí lo dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. O sea, ¿qué pasa con el odre nuevo? Conforme a la imagen se va expandiendo porque tiene el Espíritu nuevo, o sea, el Espíritu Santo, el vino nuevo expandiéndose. Entonces, mire que aquí lo dice, se va renovando, se va expandiendo hasta el conocimiento pleno, mire, hasta el entendimiento pleno de Dios. Debemos ser ensanchables, enseñables, hermanos, porque ese vino se va a expandir, ese vino quiere. Dios desea que lo conozcamos y que lo entendamos. Por eso habla aquí de que hay que ser un odre nuevo, revestidos de nuevo, revestidos de Cristo, el cual conforme a la imagen de Cristo se va renovando, mire, se va expandiendo porque tiene el Espíritu Santo, el vino nuevo en su vida. Pues el vino nuevo es el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con un odre viejo? Rígido, lleno de costumbres y tradiciones. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron esta religión y aquí me muero. Un odre rígido, seco. Pero así hay muchos en estos lugares, rígidos, no reciben, son un vaso al revés. El Espíritu Santo, usted no sabe, hermano, yo lo creo con todo mi corazón porque la Biblia lo dice. En este momento Dios está hablando a través de su palabra. Y cuando nosotros, entonces el Espíritu está hablando, nosotros entonces somos esos vasos boca arriba, entonces nos llena y quiere expandirnos. Nos está enseñando que Él tiene un poder sobrenatural para llevarnos sin límite, hermanos, sin límite.
Pero un odre viejo es un odre rígido, seco, lleno de tradición y costumbres. ¿Qué le dijo el Señor a los de la religión antigua, a los fariseos? Sepulcro blanqueado, lleno de religión por fuera, pero por dentro están muertos. Tradición, hermano, tradiciones. Siguen celebrando las tradiciones del mundo mientras Dios dice que no nos contaminemos con nada de eso. Por eso, mire, hermano, si hay alguna cosa que yo le recomiendo a usted, de todas las enseñanzas que el Señor nos ha permitido compartir, es la enseñanza del jueves. Porque después de la cruz, el Señor nos enseñó claramente en su palabra que hay un lavacro, hay un Jordán, en donde pasan cosas maravillosas. El lavacro son los mandamientos de Dios, donde nos miramos ante el espejo de la palabra y comienza a mostrar toda suciedad en nuestras vidas. Le recomiendo a los que quieran. El Señor dice: el que quiera venir, el que quiera, venga. Usted sabe que aquí yo le pedimos a la gente que venga por las ofrendas o los diezmos. Aquí no nos interesa eso. El que es hijo de Dios, honra a Dios. Y Dios nos sostiene, hasta ahora nos ha sostenido. Y no buscamos plata. Hay muchos lugares donde van para que le pidan plata. Allá sí. Aquí no nos interesa. Aquí nos interesa que este odre viejo suyo y mío se expanda y sea nuevo. Nuevo, porque eso es lo que quiere Dios, que seamos odres nuevos, para que nos expandamos con el poder del Espíritu, para que llevemos vida a nuestros hogares, a nuestro trabajo y donde vayamos. Si puede, esfuércese, venga el jueves. Una enseñanza preciosa, para que usted entienda un orden. Y le quiero hacer esta mención. Todos nosotros, Dios es un Dios de orden, pero por lo general, todos nosotros oramos en estilo libre. Estilo libre es que usted ora a su manera, yo oro a mi manera, que él ora. Hermano, ¿cómo Dios iba a dejar la oración en estilo libre? No, hay un orden celestial. Pero qué lindo que ese estilo libre que usted y yo tenemos, lo llevemos al orden de Dios, para que se expanda. Y usted va a ver cómo se va a expandir. Ustedes que son mujeres de oración y hombres que oran, los que lo hacen, usted va a ver cómo se va a expandir su entendimiento, cómo se va a expandir maravillosamente su entendimiento por la palabra, verso por verso. Usted lo va a ver con sus ojos y lo va a escuchar con sus oídos. Entonces, un odre viejo y rígido, seco, lleno de tradición y legalismos, hermano, lleno de legalismo. Así se conforman, así, hermano, sus hogares no salen de la iglesia en muchos lugares, y sus hogares destruidos. La mayoría de la iglesia, puras mujeres. ¿Y dónde están los tipos? Como no hay testimonio. Como primero en la iglesia. Primero no es la iglesia, hermano, primero es Dios. Segundo, usted. Porque si no, usted y yo nos condenamos, como dijo Pablo. Yo tratando de convertir al mundo y que yo venga a ser eliminado. Tercero, su hogar. No la iglesia, su hogar. Cuarto, la iglesia. Quinto, el mundo. Y en muchos lugares, primero el mundo, lo mantienen predicando por todas partes. No, y su hogar destruido, ¿cómo le parece? Pero como son exigencias y son legalismos, mantienen. Hermano, Dios quiere un odre que Él lo pueda llenar. No un odre que se conforme a lo que dice el pastor, sino un odre que el Espíritu Santo, una relación de comunión con el Espíritu Santo, para que nos llene, nos dé entendimiento y nos lleve a niveles de relación y comunión con Él. Pero el odre nuevo, hermano, el odre viejo es río, el odre nuevo es flexible, llenable, transformable, hermano. Entonces, la expansión del vino habla del poder sobrenatural del Espíritu Santo, ese poder celestial que fluye hasta conformarnos, se va expandiendo. Lo dice Efesios 4:11 en adelante, se va expandiendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito de ese vino nuevo, hacernos a la estatura de Cristo. Por eso dice la Biblia, hermano, en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Mire, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno, se va expandiendo hasta el conocimiento, hasta la relación de comunión plena, que agrademos a Dios. Hermano, el verdadero sacrificio es que usted
sea grato y yo al Señor. Es el verdadero, o sea, es el verdadero, la verdadera iglesia, ese es el verdadero culto. No que nos reunamos acá. ¿Cuántos nos reunimos acá y en la calle somos perdidos? No, el verdadero culto es ser un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, se requiere que un odre nuevo, no remendado ni enchapado, para poder soportar el vino nuevo. Porque hay muchos, mire, vestidos de enchape en las iglesias, enchapados, usted ve, y después, ay, se muestra el enchape. Remendaron a Cristo, remendaron unos dones a su vida, pero no hay transformación. Entonces, aquí nos está refiriendo a la calidad del vino, la calidad del vino, sino a la acción del vino sobre los odres. El vino viejo que habla de la ley tenía una acción, llevaba a la gente a legalismos, llevaba a la gente a hacer lo que dice la palabra, a obedecer por lo que lo dice ahí, y no como un poder sobrenatural en ese odre que nos lleva a querer agradar a Dios, no por un cumplido, sino por un poder sobrenatural. Habla sobre la ley y la gracia. El vino habla, vino viejo, la ley, vino nuevo, la gracia, el poder sobrenatural de Dios. Hermanos, si usted no se está expandiendo, si no está renovándose hacia el conocimiento pleno, hermano, revisemos nuestra vida, si es que simplemente tenemos el vaso al revés y el Espíritu derramando y nosotros no queremos. Hay que revisarlo, hay que chequearlo. Por eso, en cada oración que usted haga, usted ora todos los días. En la oración de la mañana, después de ir a la cruz, primero hay que ir a la cruz. Ese es el modelo bíblico. ¿Por qué? Porque mientras usted está en esta tierra, usted está crucificado con Cristo, si es hijo de Dios. Primero hay que ir a la cruz. Después de ir a la cruz y reconocer las grandezas del Señor, entonces de ahí vamos a lo próximo, que es el espejo de Dios, los mandamientos. Y revisar nuestra vida ante los mandamientos de Dios. ¿Por qué muchos odres no se llenan? Porque estamos violando uno o varios de los mandamientos de Dios, y como nunca nos acordamos de ellos, ni siquiera nos los sabemos de memoria, no son sino 10. Hermanos, entonces Dios es un Dios de orden. Cristo vino y cumplió todo. El odre viejo es rígido, nosotros tenemos que ser expansibles, hermano. Lucas 5:37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. O sea, las personas se condenan, el Señor derramando. Mire, aquí ninguno tenemos excusa que no se nos habló la palabra de Dios. Aquí ninguno tendremos excusa en el día del juicio que el Señor no quiso santificarnos, que no quiso derramar de su gloria y de su poder, de su santidad en nuestra vida. Ninguno. Pero Cristo dice, muchos, pocos los escogidos. O sea, son pocos los que tienen el vaso hacia arriba, recibiendo, Señor, lléname, Señor, lléname, pero obedeciendo, agradando, un odre nuevo. El vino nuevo, hermano, trae con él, en ese odre nuevo, el vino nuevo, trae un corazón nuevo. El Señor lo prometió. Lo dice Ezequiel 36, del 25 al 27. El Señor lo prometió. Prometió ese vino nuevo, ese poder de lo alto. Dice que nos daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y puso espíritu de Dios sobre nosotros, ahí dentro de nosotros. Eso trae el vino nuevo, el poder de lo alto. El estar en Cristo, revestido de Cristo, nos hace un odre nuevo, para ser llenos con el nuevo vino del Espíritu, con una vida nueva, una relación nueva con Dios, un nuevo carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hermano, un nuevo hablar, porque Dios purifica nuestros labios. Un nuevo vivir, hermano, y un nuevo reino. Eso es lo que trae el vino nuevo. No una religión donde nos congregamos los domingos, no. Usted sale de acá y usted tiene que entender de que usted es un sacerdote de Cristo, que usted es linaje escogido, hermano. O sea, usted es linaje celestial. No, dicen,
no engendrado de sangre ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender eso, hermano, que cuando usted y yo salimos de aquí, usted y yo somos, Dios nos llama a ser de nuevos, a ser llenos de ese vino nuevo que se expande, ser sacerdocio nuevo, linaje nuevo, templo nuevo, nación santa, adquirida a precio. Entonces, hermano, no se trata de cambiar nuestra manera de ser. Dios nos ofrece una vida abundante, una nueva vida, hermano. El vino nuevo trae una nueva ley. ¿Cuál ley? La ley del espíritu de vida, no la ley la ley del Antiguo Testamento, que era haga y cumpla, cumpla lo que dice ahí. Nosotros no, la ley del espíritu, porque tiene poder expansible sobrenatural. Por eso Dios nos llama a vivir expansivamente en el espíritu, porque el espíritu, usted en el Antiguo Testamento en las tinajas metían el agua y el agua se conformaba acá, pero cuando esa agua fue convertida en vino, esa agua fue vivificada, y esa agua es la palabra. Por eso la palabra ya no es como en el Antiguo Testamento, hoy la palabra es espíritu. Por eso usted ora y pasan cosas por allá lejos, es espíritu. Hermanos, ojalá que usted pueda entender. El vino nuevo trae una nueva ley, la ley del espíritu de vida, ya no la ley antigua, la ley de las obras. El espíritu nuevo trae un nuevo sacerdocio, un nuevo linaje celestial. El espíritu, hermano, el vino nuevo trae un nuevo sacrificio en nuestra vida como olor grato a Dios. Si usted es olor grato a Dios, porque usted es un odre nuevo y está recibiendo vino nuevo, no religión. El vino nuevo trae un nuevo templo, o sea, para que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Es un cuerpo agradable al Señor. Es nuestro cuerpo agradable al Señor. Eso lo trae el vino nuevo en el odre nuevo. El odre viejo no cambia. El odre viejo no tiene sacrificios agradables a Dios. Sigue siendo una vida de pecado. Busca el pecado. Le place el pecado. El vino nuevo trae nuevos propósitos, nueva vida y un nuevo Señor. Primero el Señor de nosotros era el príncipe de las tinieblas. Ahora nuestro Señor es Cristo. A Él obedecemos. Entonces, mas en el vino nuevo, en odre nuevo se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Si usted es un odre nuevo, nacido de Dios, hermano, usted y el Espíritu Santo se conservan, son uno. Hay unidad con Dios, hay comunión con Dios, hay obediencia a Dios. Usted es olor grato delante de Dios. Bendito es el Señor. Para terminar, quiero mencionarles. Vayamos a Juan, capítulo 2, verso 10. Porque estas son las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán. Mire lo que dice, porque aquí hay una enseñanza muy linda. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, está hablando a Cristo, al Hijo de Dios, has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino estaba reservado desde antes de la fundación del mundo hasta ahora. Ese buen vino, el maestresala dijo, es el mejor que he probado nunca. ¿Podremos decir nosotros eso? Que el vino del Espíritu, Cristo en su vida, es lo mejor que usted ha probado. Poder de lo alto. El 11. Este principio, o sea, este fue el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. El primero. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué fue el primer milagro de Jesús el convertir el agua en vino? ¿Por qué? ¿Qué significado profético tiene este primer milagro? Acordémonos, las tinajas eran usadas en el Antiguo Testamento. Usted ponga
después de que murió Cristo, porque, ojo, el nuevo pacto no comenzó con el libro de Mateo. El nuevo pacto comenzó cuando Cristo murió y resucitó. Porque la Biblia dice que Cristo vivió bajo la ley. Mientras Él vivió, hasta que estaba en la cruz, estuvo bajo la ley. O sea que cuando nos hablan del nuevo pacto, que los primeros libros del Nuevo Testamento, no, fue el nuevo pacto comenzó cuando Cristo murió. Porque acuérdense que Pablo nos habla de que hay una herencia y hay un testador y dice que no recibimos, o sea, el testamento hasta que el testador muera. El testamento lo traía Cristo. Cuando Él murió ya resucitó, entonces comenzó el nuevo pacto a partir de ahí. Entonces, en la ley, hasta ese momento, cuando Cristo, las tinajas se usaban para purificar a la gente. Imagínese usted, hermanos, para purificar, usted cometía algún pecado, usted va a agua, le rociaban agua. Miren el milagro que hizo el Señor. ¿Por qué? Pero en el nuevo pacto la purificación se hace con agua espiritual. El agua espiritual, lo que lo purifica a usted y a mí, ya no es el agua física, que está limitada a un espacio. Ahora esa agua es espíritu y es vida. Al ser espíritu se expande. El agua de la palabra. Entonces, es una obra del Espíritu Santo en transformar la palabra o letra en espíritu y en vida. Eso fue el milagro que hizo el Señor, porque esa tinaja representaba el agua que purificaba. Ahora el Señor trajo una nueva agua que nos purifica, el agua de la palabra, y ya se lo muestro por la palabra. Entonces, y también es un poder sobrenatural del vino nuevo, hacer la palabra viva y eficaz. En el Antiguo Testamento no era así. Ahora, en el Nuevo es que Dios declara que su palabra es espíritu y es vida, es viva y es eficaz. Mira el poder de la palabra. Con razón Dios compara la palabra con lo más sagrado del mundo, su nombre. Ay, ojalá que entendamos esto, hermanos. El agua habla de la palabra y el vino habla del espíritu. Vamos a Efesios, hermano, para que lo entendamos. 5:26, ya estamos terminando. Miren, en el Antiguo Testamento se purificaban por el agua. Ahora hay algo poderoso que es espíritu, la palabra. O sea, lo que usted está escuchando en este momento y yo estoy escuchando es espíritu y es vida. Mire, para purificarla, ¿a quién? A la iglesia, a usted y a mí. Para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire lo que hizo con ese primer milagro. Convirtió el Señor a partir de ese momento en el nuevo pacto, con todo lo nuevo que trajo, convirtió ya la palabra en espíritu, en vida, viva y eficaz. Por eso hay transformaciones sobrenaturales que no ocurrían en el Antiguo Testamento, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, para que usted sea una iglesia gloriosa y yo, es necesario que nos purifique la palabra. Porque es espíritu, porque se mete dentro de usted, porque se expande y lo expande la palabra. Juan 6:63. Miren lo que dice. Y por favor, corrija su Biblia. El espíritu ahí es con E mayúscula, porque es el espíritu de Dios. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu de Dios es el que da vida. Por eso tiene que estar en mayúscula. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí ve, hermano? Por eso es que usted es transformado, cambiado sobrenaturalmente, y yo, porque la palabra se convirtió ya en espíritu en ese primer milagro del Señor. En espíritu y en vida y eficaz. Juan 7:37, para ya terminar. Miren lo que dice. Adelantico dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y beba qué? ¿A qué se está refiriendo? Beba del espíritu. El espíritu, porque el agua es vida. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué agua viva se refiere? El próximo versículo lo dice. Esto
dijo, es agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, el agua viva, la palabra, el Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en él. Hermano, qué bendición. Qué bendición entender, hermano, que el agua que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que nos transforma, que nos lleva a la imagen de Cristo, es la bendita y preciosa palabra del Señor. Pongámonos de pie, hermano, bendito es el Señor. Preciosa es la palabra. Dios nos llama hoy, hermanos, a que seamos odres nuevos para recibir de una vez por todas, hermanos. No sigamos peleando contra el Espíritu Santo. Odres nuevos, que el Señor nos transforme, que el Señor nos vivifique, que el Señor, hermano, haga esa obra sobrenatural de hacernos nacer en Él, para que seamos esos odres que recibamos a medida que fluye la palabra. Lo que está diciendo, dice ríos de agua de vida, dice que esos ríos de agua de vida hablaba del Espíritu Santo. O sea, cuando usted y yo estamos recibiendo la palabra, está fluyendo ese río, y dice, habla del Espíritu que había de venir. El Espíritu ya vino en Pentecostés. Entonces ese río lo quiere llenar a usted, quiere llenar su vida, que haya poder expansivo en su vida a través de su palabra, a través de la mía, hermano. Cerremos los ojos. Padre, yo te doy gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú lo has puesto muy alto, mi Señor, al igual que tu palabra, a la altura de tu nombre. Mi Señor amado, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos, queremos ser esos odres nuevos. Y Señor, que tener la capacidad de que venga ese vino nuevo de tu Espíritu y llene nuestra vida, llene nuestros ojos, llene nuestra mente, llene nuestro corazón, llene nuestras obras, llene nuestras manos, llene nuestro caminar, mi Señor, para que podamos, mi Señor, andar en esas obras preciosas que tú preparaste y ser olor grato delante de ti, mi Señor amado. Señor, te damos gracias en este precioso día. Yo quiero hacer una oración. Si usted quiere, aquella persona que usted dentro de sí, ahí mismo donde está, con los ojos cerrados, piense, porque el Espíritu Santo está viendo sus pensamientos. Dice David que aún no estaban las palabras en mi mente, ya tú las sabías. Dios conoce lo que tú estás pensando. Si tú hoy se derramó la palabra, hoy corrieron los ríos de agua de vida que hablaba del Espíritu que había de venir. Hoy el vino nuevo se derramó y quiere llenar odres nuevos. Si tú puedes reconocer en tu vida, hermano y hermana, o persona que lo visitas, de que tú has sido un vaso, pero que no has recibido nada, que no hay transformación en tu vida, que no eres olor grato delante de Dios, que no vives, que tu prioridad no es Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si eso no es lo primero, entonces tú has sido un vaso que Dios ha querido llenar, pero tú has tenido tu vaso al revés para no recibir. Si eso es así, yo te invito a que delante de Dios, delante de sus ángeles, tú puedas reconocer y decirle conmigo, si es así, Señor, yo te pido perdón. Señor, yo he recibido mucha palabra que hablaba de las corrientes de agua de vida, esos ríos. Mi Señor, los he escuchado, mi Señor, pero no los he atesorado en mi corazón. Señor, yo te pido perdón. Señor, haz tu obra santificadora en mi vida. Mi Señor, produce en mí ese verdadero arrepentimiento, mi Señor, que me hará un odre nuevo, mi Señor amado, y me hará caminar en tu voluntad, caminar en tus propósitos y ser lleno de tus bendiciones, lleno de tus restauraciones y de tus sanidades para mí, para mi vida, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi Señor, mi familia. Mi Señor, yo te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Mi Señor, quiero ser ese odre nuevo, mi Señor, para que tú deposites ese vino nuevo y que se expanda, mi Señor, hasta el conocimiento pleno, que me renueve, mi Señor, y me llenes hasta que me lleves y me hagas a la estatura de Cristo. Yo te doy gracias, Padre. Señor, límpiame con tu bendita y preciosa sangre, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, mi Cristo, porque a partir de hoy verdaderamente tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.